a los veteranos en su día. Bueno, estamos en Ruta Nueva Vida 97.7, unas expresiones muy fuertes de una maestra con un grado de frustración muy alto y con toda la razón del mundo, ¿no? Sí, yo sé que mucha gente ya en las redes lo ha visto, pero también sé que otros miles que escuchan Nueva Vida no han escuchado para la parte de radio las expresiones de esta maestra de Ponce, donde está rasgando sus vestiduras por la actitud del estudiantado con respecto al desinterés en su educación. Y no solamente el desinterés de esta nueva generación de estudiantes, que ella no lo generaliza, reconoce, ¿verdad?, que hay un grupo que aprovecha el tiempo, pero también señala el desinterés de los padres en ese proceso. Así que, qué mejor que escucharlas sus propias palabras, que las acompaña de un llanto inquebrantable, porque le toca mucho el alma, el tema, como una maestra responsable. Y esta mañana nosotros queremos compartir contigo, ¿verdad?, toda esta disertación que ella da, para luego venir a tus reacciones. ¿Estamos ready, Fernando? Claro que sí, vamos a escucharla. Hola. Me tomó mucho tiempo decidirme si iba a hacer este live o no. Porque lo que voy a decir ya llegó al punto en que es algo que si lo tengo yo en mi corazón, otras personas, al igual que yo, lo están pasando. Unas no las pueden exteriorizar, otras sí. Pues yo vivo sola y pues la forma en que puedo exteriorizarlo es a través de las redes sociales y es con relación a la educación en este país. Miren, yo acabo de terminar mi clase, de dar la clase en el día de hoy, y me he topado con la cruda realidad de que tengo jóvenes que no les importa aprender, que no les importa hacer nada. Hoy es 10 de noviembre y yo tengo estudiantes que desde agosto nunca se han reportado a la clase. Y ya yo estoy harta. Ya yo me siento agobiada, ya yo no sé ni qué más hacer. Mi gente, y yo incluso he hecho hasta personajes que pues hacen a los maestros reír dentro de las circunstancias, pero esto va más allá que la educación a distancia. Esto no necesariamente el agravante ha sido la educación a distancia, no. La educación a distancia lo que ha hecho es destapar una problemática social que lleva no uno, no dos, para mí lleva fácilmente más de 4 o 5 años. Esta generación no les interesa aprender. Punto. Y perdónenme que me emocionen, pero yo llevo 18 años en el sistema de educación y no había, y paulatinamente uno ve la decadencia en la cuestión social, pero nunca había visto el desánimo, el desinterés, la falta de compromiso tan a altos niveles como ahora. Como les dije, esto no es una cuestión de la educación a distancia, esto es una cuestión de
de la falta, de la problemática social. Esto ya trasciende el Departamento de Educación. Esto es una cuestión ya más cultural, más generacional. Yo recuerdo mis estudiantes de cuando yo comencé. O sea, yo lo que llevo son 18 años en el sistema. Me da mucha pena con los maestros que llevan 28, 29 años, 30 años. Porque ellos que han podido ver las diferentes generaciones deben de estar abrumados. Pero mi gente, aquí hay estudiantes que nunca se han conectado. Aquí hay estudiantes que se esconden, y lamento lo que voy a decir, pero es cierto, se esconden en la situación de que son estudiantes del programa de educación especial para ser considerados por los maestros. Entonces los maestros tenemos que ser considerados, pero y la responsabilidad no tiene nada que ver con el problema que tengan. O sea, aquí existe una ley en donde si los estudiantes no van a la escuela, son reportados al Departamento de la Familia. ¿Dónde está esa ley actualmente? De aquellos estudiantes que nunca han llegado a una clase. ¿Dónde? O sea, el gobierno necesita ponerse a trabajar en esta situación social. Los maestros están abrumados, están que no pueden ya con esta situación. Y yo temo por convertirme en aquello que tanto detesté como estudiante, que es aquel maestro que si lo hacen bien y si no también, que no se preocupan porque el estudiante aprenda, que le da lo mismo si lo hacen o no. Miren, yo tengo trabajos aquí desde septiembre. Estamos en noviembre. Tengo trabajos aquí que desde septiembre no lo han hecho. Los trabajos de mis estudiantes no llegan ni al 50% de los estudiantes realizados. Ni el 50% lo han hecho. Pero el gobierno les da la oportunidad de pasarlos condicionalmente, como pasó el semestre pasado. Los pasa condicionalmente. Y allá los maestros que resuelvan el rezago que tengan, las situaciones que tengan. Me importa muy poco. Pero el maestro tiene que acatar todas las directrices y las acatamos. Yo he querido ser lo más ecuánime, incluso les repito, yo incluso me inventé, creé unos personajes para aliviar, ¿verdad?, el estrés que tienen los maestros. Pero como maestra me abruma, me duele que toda la carga educativa y toda la responsabilidad se la echen al maestro. En el área sur ya vamos a cumplir en enero, vamos a cumplir un año que todavía no hemos visto a los estudiantes, que ha sido todo digital. Y como les repito, el problema digital no hay ningún problema, es el compromiso de esos estudiantes, de los padres. Miren, yo estoy en una high school y sí, hemos tenido situaciones de conectividad, hemos tenido situaciones de falta de internet, de que se nos cae aquello, lo otro. Eso sí, eso lo vamos a tener los estudiantes y lo vamos a tener los padres y lo vamos a tener los maestros.
¿verdad? Ahora pues se inventaron el darnos, ¿verdad? Un subsidio. Amén. Ya era hora. Pero de ahí al compromiso. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿En quién recae? Me duele que esta sea la generación que cuando yo tenga mi retiro sean los que gobiernen. Me duele que esta generación sea la generación de cristal. Que uno no les puede llamar la atención porque te acusan de maltrato institucional. De que se esquivan y no hagan, ¿verdad?, su trabajo. Perdónenme por lo que estoy expresando y por qué lo estoy expresando en las redes, pero vivo sola y yo necesito exteriorizarlo porque si no me va a carcomer. Y no es justo que la sociedad vea al maestro de la forma en que lo está viendo. Yo soy una fiel creyente de que el maestro está dando el todo por el todo, y no tan solo está dando el todo por el todo, sino que ha sido un agente de cambio en todos estos procesos. Y sé que lo hemos entregado todo. Nuestras casas se han convertido en nuestros salones de clase. Pero la responsabilidad hay que dividirla, hay que llevarla a donde va. La responsabilidad del estudiante, la responsabilidad del maestro, la responsabilidad del padre y la responsabilidad del gobierno. Como les dije, esto trasciende el Departamento de Educación. Esto ya es una problemática social, generacional. Y algo tiene que hacer. Ahora que hay un cambio de gobierno, yo espero que tomen cartas en el asunto, porque se nos va una generación completa. Estos niños no quieren aprender. Estos jóvenes no les interesa aprender. Les pregunto algo hoy. Les pregunto algo que les pedí hace 2 semanas y todavía... No, Missy, no lo hice. No tengo nada. No me importa. No. Y aquellos los que se conectan. De un grupo de 16 estudiantes se me conectan 7. Ahora, ¿a dónde vamos a poner las responsabilidades? ¿Hacia dónde vamos a llevarlas? Perdónenme si en algo los he abrumado, pero yo necesitaba exteriorizarlo. Yo necesito que esto llegue a donde tiene que llegar, porque yo soy muy positiva. Yo doy clases de teatro, mi gente, y a ellos no les interesa. El cambio de ser interactiva con ellos no les va ni le viene. Es algo que yo nunca en mi vida había visto. Y como les dije, no es una cuestión de ser de nuestra enseñanza digital o nuestra enseñanza a distancia, pero porque esto es una cuestión que ya yo le he visto hace como 4 años atrás, incluso hasta presencial. Tenemos que darle la responsabilidad a quien la merece, o sea, exigirle
a los padres, a los niños, a los jóvenes, al gobierno. Nada, sigamos trabajando en lo que hay, pero lleven el mensaje. Por favor, no vean al maestro como su enemigo, vean como su aliado. A los padres que me están viendo, miren, por favor, su hijo, aunque sea de high school, necesita supervisión. Hay muchos que dicen estar en las clases y no están. Hay muchos que aparentemente están, pero uno cuando los llama, no están. Están dormidos, cogen la clase acostado, con la luz apagada, con el cuarto bien oscurito. Y eso lo sé. Nada, perdónenme por desahogarme, pero lo tenía que hacer. Sé que... Yo creo que la maestra Frances Sánchez es el nombre de ella, es de Ponce. Y ha abierto el corazón de una manera en que me parece que, ¿verdad? Toca distintas fibras. Sí, sí. Y está llamando la atención sobre algo que como sociedad nos tiene que llamar la atención, porque es el clamor de una maestra preocupada por la nueva generación, particularmente por el segmento de esa generación que tiene indiferencia a la parte de ser educados, de aprender y de esforzarse para aprender. Y yo creo que esto tenemos que verlo como sociedad. Me gusta el detalle de ella cuando dice: no podemos culpar del todo la falta de conectividad, porque sí reconozco que el sistema se cae y se conecta. Ella está elevando un poquito más allá de la actitud, porque si no tuviésemos problemas de conectividad y el internet fuera perfecto y la conexión fuera perfecta, pero la actitud del estudiante es de desinterés, el problema sigue intacto. ¿Ok? No sé qué ustedes opinan, pero me llama la atención a esta parte donde ella habla de la generación de cristal, que no le puedes decir nada a la nueva generación porque te levantan la bandera de los derechos y todo le molesta. Y no sé, yo creo que está llamando la atención sobre distintos puntos demasiado importantes que lo tenemos que coger en serio como país, como sociedad. Trajo muchísimos puntos, entre ellos lo de que algunos se esconden de necesidades especiales, o sea que para mí es hasta una burla para estos niños que padecen condiciones especiales, un estudiante que no tiene esconderse detrás de eso, cuando ningún padre desearía tener que pasar por un momento tan difícil porque las ayudas son escasas, porque ahora mismo no hay servicios para ellos, y tú tener jóvenes que están bien, que se están escondiendo detrás de eso, duele. Por otra parte, ¿dónde están los padres? Algunos están trabajando. O sea, esa parte a mí me conmueve tanto porque yo presumo que hay padres que están en estas de, por ejemplo, madres solteras. Tengo que trabajar, tengo que irme a ganar el pan para echar a mis hijos hacia adelante. La única persona que tengo es a mi mamá, o sea, la abuela, no sabe manejar bien el sistema. Hay tantos y tantos elementos, pero me parece a mí que cae la responsabilidad también sobre el sistema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a regresar presencial? Si regresamos con las debidas precauciones, esto se tiene que resolver. Hay una maestra que está representando a miles de maestros en Puerto Rico y en el mundo, porque yo sé que este es el sentir de muchas personas, frustración, decepción. Ella puede quedarse calladita y decir, bueno, se conectaron 6, mejor para mí, menos trabajo, pero no, ahí está la vocación de un maestro. Ahí está verdaderamente, yo no estoy aquí solo por un salario, yo estoy aquí por amor a una generación que hay que echar hacia adelante y amor a un país. Así es. Mis saludos, mis respetos a la maestra, estoy con ella. Yo tengo un muchacho en el sistema público, pero yo soy estudiante del gran Sir Ken Robinson. Búsquenlo en YouTube. No quiero ser el aguafiestas del asunto. Sin duda alguna, estamos delante de una generación de jóvenes bien complicada, bien frágil, pero el sistema está bien atrás. O sea, el sistema de educación a nivel, mundial,
la manera en la que se pretende enseñar a jóvenes que se han levantado, que han nacido en medio de una realidad cibernética abrumadora. El acceso que nuestros jóvenes tienen a tanta información, aunque no toda sea, de hecho, real y buena, hace que el sistema de educación que nosotros conocemos, que no es muy diferente al que nosotros vivimos hace 40 años, se haya quedado demasiado atrás. Y aunque no lo justifico de ninguna manera, es un reto demasiado violento mantener el interés de jovencitos que tienen en su mano acceso a información o a desinformación, pero información al final, ¿no? Que está presentada de manera tan inteligente, tan persuasiva, tan divertida, tan bien montada. Bueno, pues que cuando se conectan, y aunque estén presenciales, no les interesa porque ellos tienen una referencia tan diferente. O sea, un approach, bueno o malo, vuelvo y digo, ¿no? Pero lo tienen. Entonces el reto del sistema educativo es ponerse al día en todos los aspectos. Yo me refiero otra vez a Sir Ken Robinson, búsquenlo en YouTube. Es un maestro explicando o sea, como si se proponiendo un nuevo sistema de educación precisamente para evitar que esta generación se caiga por desinterés, precisamente, ¿no? Entre otros temas, yo les recomiendo verlo porque es extraordinario, el caballero. No sé si estoy siendo el aguafiestas, pero No. yo estoy de acuerdo con ella, 100%. Y estoy de acuerdo que tenemos una ¿cómo se llama? Una generación de estudiantes changos, aburridos, vagos, muchos, no todos, pero son muchos, desinteresados, pero yo creo que lo que tenemos, el reto que tenemos como sociedad para ayudar a esos jóvenes que al final son víctimas de alguna otra cosa también, no son solamente victimarios, o sea, no me gustaría pensar que ellos son los totales responsables de que la cosa no funcione. ¿Me sigue? Creo que el problema es bien complicado y bastante amplio. Hay una parte, veo el punto que tú traes perfectamente bien, pero hay una parte en la que la motivación y el interés debe ser algo que salga del profundo ser nuestro, del corazón, independientemente de las herramientas que tengamos, si son buenas, si son regulares o si son malas. Yo creo que cuando los seres humanos nos empoderamos y sabemos que tenemos que echar hacia adelante, aprendemos a bregar con lo que hay, porque el interés está por encima, el interés de superación, el interés de aprender debe estar por encima de la oferta de las herramientas. No es menos cierto que nuevas estrategias y nuevas herramientas pueden motivarme más. Una cosa es que a mí me motiven más como estudiante a yo tener motivación porque quiero echar hacia adelante, porque reconozco y entiendo mi rol social desde nene y qué posición yo voy a jugar para yo seguir siendo un adulto independiente a mis padres, donde voy a procurar mi propia, ¿verdad? Mi propio desarrollo, el yo tener los ingresos que necesito para vivir, y no solamente para eso, sino para formar una familia. Y yo creo que entre lo que tú planteas, que es exageradamente importante, y lo que la maestra está trayendo, cómo nosotros mantenemos una actitud de superarnos independientemente a lo que tengamos, porque supongamos que seamos un país mucho más pobre y que tengamos menos herramientas de las que tenemos, más nos vale como país y como sociedad que tengamos ese sentido de empoderamiento y de desarrollo, porque de lo contrario nos quedaríamos eternamente pobres y eternamente sin desarrollo. Por lo tanto, el elemento que estoy viendo aquí es el desinterés. Me da la impresión que si el desinterés de este grupo de estudiantes se queda, no importan las herramientas maravillosas que le des, como no hay interés, no va a pasar mucho o no va a pasar nada. Tenemos que bregar con la parte de cómo despertamos el interés en esta generación nueva
independientemente de las herramientas. No sé si me estoy explicando. Sí, Claro, que claro. sí, claro que sí. Y es una generación que es visual. O sea, esa parte donde tú estabas frente a una pizarra y quizás llevabas proyector y llevabas imágenes, ya eso no está. Miren, yo entiendo la parte de ella, no hay nada más frustrante que tú estar en una plataforma, Zoom, Team, la que sea, hablando y que tú veas que el estudiante no está. A mí me ha pasado. Yo he estado desde el lockdown, yo he estado dando conferencias Zoom a jóvenes. Me llaman universidades. Esta semana estuve en dos universidades. Y tú sabes lo que tú estás dando a un Zoom y que tú no ves al estudiante ahí conectado. Wow. Tú sientes que le estás hablando al aire. Yo lo que hago es que ahora estoy exigiendo una plataforma donde el estudiante tiene que responderme. Yo no te voy a ver, pero tú me tienes que responder. Okay. Tuve que implementar eso porque es una frustración. O sea, vuelvo y digo, yo puedo ganarme el dinero, ok, en universidad tú me contrataste, te voy a dar la conferencia a tus jóvenes y seguir caminando, pero no, entiendo la frustración de ella. Yo necesito saber que estás ahí. Así que a mano derecha hay un chat donde ellos van respondiendo mis preguntas. ¿Qué te motiva? Me motiva esto. No los veo porque apagan la cámara, pero sé que algunos por lo menos están ahí. Claro. Como quiera, sigue siendo frustrante. Claro. Porque tú necesitas conectar con alguien. Así que esa parte la entiendo. Vamos a tener la reacción de ustedes, los oyentes, a las 8:30 en la continuación del tema, porque vamos a hacer una pausa para nuestros auspiciadores y tenemos el segmento con el economista Gustavo Vélez. Yes. Y a las 8:30 volvemos a este tema con la reacción de ustedes. Así que quédense todo el mundo bien pegado. Súper importante el tema. 7:58, buenos días, Puerto Rico.